del tiempo de H.G. Wells, la teoría del Big Bang, el origen del universo que también contaba y explicaba uno de los mayores divulgadores científicos como era Isaac Asimov. Todo eso que hemos oído y que hemos leído cobra verdadero sentido aquí en el lugar donde nos encontramos, porque aquí se guarda la máquina más potente del futuro, nacida casi de la ciencia ficción, el acelerador de partículas, que puede lanzar las partículas a una velocidad máxima de 15.000 kilómetros por segundo. En nuestra visita al Centro Nacional de Aceleradores, que está en Sevilla, en la isla de la Cartuja, nos atiende su director, Joaquín Gómez Camacho. Gracias por acogernos aquí. Bienvenidos al Centro Nacional de Aceleradores. Bueno, director, yo me he traído aquí varios libros que hablan de ciencia, y en concreto este de H.G. Wells, que en el siglo XIX hablaba y estaba obsesionado con la máquina del tiempo. De hecho, es el nombre de la novela que me he traído. En los últimos años se habla de otra potente máquina, el acelerador de partículas, y yo quisiera que me dijera si esa máquina nos puede permitir viajar en el tiempo, como era el sueño de Wells, o no es así. Bueno, realmente no. Un acelerador de partículas tiene múltiples aplicaciones, pero no es una máquina de viajes en el tiempo. No obstante, si quisiéramos buscar una relación, podríamos decir que en aceleradores pueden producirse antimateria, es decir, partículas que según Feynman se comportan como si fueran partículas que viajaran hacia atrás en el tiempo. Y eso tiene una gran aplicación directa para utilizar técnicas de diagnóstico que permiten, por ejemplo, una detección precoz del cáncer. Hablamos los que no sabemos del acelerador de partículas como algo solo experimental, pero hay una experiencia o unos experimentos que, que me habla, afectan a la salud y al diagnóstico y... Por supuesto, los aceleradores que tenemos aquí en el Centro Nacional de Aceleradores tienen todos una aplicación directa, tanto como apoyo a la investigación como para técnicas relacionadas con la salud, como es el caso del ciclotrón, y como también para aplicaciones de tipo arqueológico, porque hay aceleradores que nos permiten fechar, datar muestras arqueológicas utilizando una técnica que es la denominada técnica del carbono 14. Bueno, ¿y podemos ver de cerca un acelerador o hay riesgo? Por supuesto, por supuesto. Vamos a ver el acelerador tándem. ¿Le sigo? Vamos para adelante. Vamos a entrar. Pasa. Aquí lo que tenemos es el laberinto que sirve para protegernos de las radiaciones, ¿no? Ajá. Porque aquí hay un nivel, importante de radiación, y entonces eso hace que en la entrada pues tengamos que tener este tipo de protecciones, ¿no? Ajá. Bueno, pues aquí tenemos el acelerador de partículas. El acelerador propiamente es este tanque azul que tenemos, en el cual se consigue un voltaje muy alto de 3 millones de voltios, que es lo que consigue acelerar a las partículas que se producen en estas fuentes de iones. Aquí podemos acelerar típicamente protones, podemos acelerar núcleos de helio y en general cualquier elemento prácticamente de la tabla periódica. Sí. Y una vez que se aceleran las partículas en este tanque, pasan a través de esta línea que tenemos aquí, en el cual están guiadas las partículas por estos campos magnéticos, estas bobinas que tenemos aquí, que guían las partículas. Ahí hay un imán que las hace que se curven 90 grados y luego entran en un imán selector que envía los chorros de partículas a cada una de las líneas experimentales que tenemos, y en cada una de ellas se pueden desarrollar distintas técnicas. Por ejemplo, aplicaciones que uno pueda tener, pues una muestra, por ejemplo, una pintura, una muestra de interés arqueológico importante, que el arqueólogo nos quiera decir, bueno, ¿qué composición tiene realmente la pintura que se ha utilizado? Pues nosotros podemos analizar la partícula con nuestro haz de partículas y ver los rayos X que se obtienen a partir de ello.
También hay otros casos en los que uno puede analizar, por ejemplo, una muestra de interés tecnológico de un semiconductor que se produzca en otro laboratorio, y nosotros, por medio de la dispersión de los chorros de partículas del acelerador, pues podemos conocer la composición detallada de esta muestra e incluso los espesores de distintas capas que se utilicen. Y también incluso aquí desarrollamos la tecnología necesaria, los detectores que luego se utilizan en grandes aceleradores internacionales, como puedan ser los aceleradores del CERN o aceleradores de otros centros de investigación en Alemania o en Francia. Aquí, en un acelerador relativamente pequeño, desarrollamos la instrumentación válida para otro tipo de experimentos que se hacen en aceleradores de más envergadura. También se está refiriendo quizá al famoso acelerador de Ginebra. Bueno, efectivamente, en el acelerador de Ginebra, que es el LHC, que es un acelerador donde se consiguen energías mucho más grandes, del orden de 1 millón de veces superiores a las que tenemos aquí en el Centro Nacional de Aceleradores. Bueno, no deja de ser curioso que en el año 1895, vuelvo a Wells, porque hablamos de literatura también, Joaquín, en La máquina del tiempo hacía una descripción que tiene alguna semejanza con lo que está usted contando. Dice: viajaba a una gran velocidad, deslizándome como un vapor a través de los intersticios de las partículas. Pero llegar a detenerme entrañaba el aplastamiento de mí mismo, molécula por molécula, contra lo que se hallase en mi ruta. Significaba poner a mis átomos en tan íntimo contacto con los del obstáculo que una profunda reacción química, tal vez una explosión de gran alcance, se produciría, lanzándonos a mí y a mi máquina fuera de todas las dimensiones posibles en lo desconocido. Bueno, esa sería una buena descripción de lo que sienten las partículas que aceleramos aquí en estos aceleradores, ¿no? Aquí, por ejemplo, un protón que acelere se mueve a una alta velocidad, una fracción de la velocidad de la luz, y esa se ve guiado por medio de una serie de campos magnéticos hasta llegar a una muestra en el cual ese átomo de hidrógeno llega hasta el interior de una muestra determinada y al final reacciona, puede producir una reacción nuclear y producir, como decía el libro, una gran explosión de la cual salgan, por ejemplo, otras partículas o salgan rayos gamma que se detectarían en nuestros electrones. Escribirlo eso a finales del siglo XX, del siglo XIX, ya tiene su importancia de esa mirada que es la que tienen a veces los escritores. Efectivamente, yo creo que hay escritores como H.G. Wells, como el propio Julio Verne, que realmente pues se adelantaron, tuvieron intuición de lo que iba a desarrollarse la ciencia en un futuro. Y de alguna manera, con lo que usted nos estaba contando, el acelerador de partículas, con lo que usted nos estaba contando que hace su función, para lo que sirve, es de alguna manera también ponernos en contacto con lo desconocido, con lo imposible, porque sin esa aceleración, cuando choca con el obstáculo, no podríamos conocer. Eso sería lo desconocido, ¿no? Claro, efectivamente. Aquí lo desconocido, en nuestro caso concreto, es, por ejemplo, una muestra que uno quiera analizar en detalle, y las partículas que aceleramos aquí de alguna manera nos desvelan los secretos que hay en el interior de la estructura molecular o de la estructura de estado sólido de estas muestras. Y luego, por medio de algún tipo de explosión, pues emite rayos X, emite rayos gamma, emite otras partículas que son las que detectamos y nos permite distinguir los secretos de lo que hay en el interior de estas muestras. Y nos están informando a raíz de ese choque. Efectivamente, nos dan una información única sobre la estructura íntima de las muestras que aquí queramos analizar.